en una nueva emisión de Abrir los Ojos por la FMAZ 92.7. Como siempre, les recuerdo, si no pueden escuchar, ver el programa de hoy, será retransmitido mañana en el mismo horario y, por supuesto, por esta misma emisora. De hecho, no lo había comunicado hasta el momento, ahora lo haré de una manera muy breve, por cuestiones ajenas a la voluntad de quien está hablando. El programa Abrir los Ojos se transmitirá por otra emisora, atendiendo cambios que suelen suceder en todas las empresas, ya se trate de medios de comunicación, de todo tipo de empresas, ¿no? Y bueno, por lo tanto, a través de nuestra página de Facebook y a través de nuestras redes sociales, obviamente Facebook es una red social también, pero de la cuenta de Instagram, no digo del canal de YouTube porque ahí se vuelca todo el programa, iremos ya anunciando la próxima emisora. Lo dejo así como un interrogante. En el programa de hoy y dentro del receso judicial que estamos viviendo ya desde el comienzo de esta semana, quienes somos profesionales de la abogacía, que en realidad es relativo, ¿no es cierto?, porque seguimos nosotros con nuestras actividades y en muchas ocasiones, por supuesto, también utilizando los servicios o necesitando de los servicios que brinda la justicia. Buenos, males, regulares, según, pero estamos en actividad también. En el programa de hoy, como digo, vamos a tener un comentario, una columna sobre los trabajadores y las trabajadoras de las aplicaciones de delivery o las apps de delivery, porque ahora vieron que desde hace ya varios años y sobre todo acentuado durante esta pandemia del COVID-19 se ha intensificado la utilización de los anglicismos, ¿no? Por otro lado, considero que el idioma español, nuestra lengua, es muy rica, es muy amplia, es muy explícita en muchas cuestiones, pero bueno, la tecnología digital sobre todo se maneja mucho con anglicismos. Conclusión, tendremos una columna en donde estaremos comentando la actual situación que están padeciendo la mayoría o la casi generalidad de los trabajadores y trabajadoras de las apps de deliveries en la República Argentina. Y tendremos la palabra de una colega, de una destacada abogada laboralista que reside en Cava, es decir, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la doctora Mariana Fabiana Sosa, que es, como dije, abogada, es asesora sindical, es una persona experta en cuestiones de violencia de género, que estudia mucho el tema del género o del trabajo de las mujeres, ¿no? Una cuestión es el género, que es una concepción, un concepto, una definición más sociológica, y la mujer, ¿no? Desde un punto de vista más antropológico. Pero, de todas maneras, la doctrina española, ya desde hace décadas y décadas, habla de trabajo de mujeres, derecho de mujeres. Y además es integrante, que no es menor, es una asociación de enorme importancia que integro también, de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la República Argentina, y que conoce también todo lo relacionado con, como ya dije, la temática de violencia y
con especial referencia al Convenio Internacional del Trabajo, que es el 190 relacionado a la violencia laboral con su recomendación 260. Por ende, tendremos la palabra de la colega, de la abogada María Fabiana Sosa. Antes de hacer este bloque que siempre hacemos de temas musicales, no puedo dejar de mencionar que en el día de ayer, es decir, en el jueves 15 de julio de hace 11 años, comenzaba la vigencia, se promulgaba en realidad la ley de matrimonio igualitario en la República Argentina. Esto marcó un hito de enorme importancia que venía siendo una bandera de lucha de grupos que han sido permanentemente y violentamente discriminados, hostigados, golpeados, maltratados a través de siglos y siglos, como lo es el colectivo LGBTI y más. Por lo tanto, hay que tener muy presente esta fecha, que por otro lado es la que, como manera de celebrarlo, de conmemorarlo, y me parece un gesto muy importante, muy valioso, el del periodista y amigo Luis Novarecio, con su pareja, que contrajo matrimonio civil, y lo hizo conmemorando y visibilizando, quizás mucho más si alguien lo había olvidado, este hito en la historia argentina que aún a 11 años de la vigencia de esta ley, muchas personas siguen, algunos en voz alta, otros a través de gestos, otros con cierta vergüenza, diciendo barbaridades, bestialidades, obscenidades referidas a las personas por su orientación sexual. Y desafortunadamente lo estoy viendo, inclusive en el día de hoy, a través de grupos, no voy a decir de qué grupo, porque no es lo correcto y no es mi manera de comportarme en la vida y nunca lo ha sido, de profesionales de la abogacía que, reitero, y lo dije en el programa anterior, es muy lamentable porque no aprendieron absolutamente nada al pasar, o al por lo menos al poner el pie, calculo que es el pie, en lo que es una facultad de Derecho. Y esto es un llamado de atención porque quiere decir que queda un largo, muy largo camino por recorrer para no escuchar, como se escucha tan habitualmente, con cobardía, en voz baja, así de una manera velada, solapada, zaina, como se diría en un lenguaje más lunfardo, más criollo, pero zaina, ladina, ese puto, ese marica de mierda. Y lo digo con todas las palabras. Y hay otras mucho peores. Y lo hemos visto y lo hemos denunciado en el ataque brutal en el que falleció este ser humano por golpes en España, en La Coruña, en Galicia, y que todavía no ha sido esclarecido totalmente. Y hay cientos, miles, millones de estas personas de iguales características que padecen a diario estas vejaciones. También, y antes de ir al corte, tengo que mencionar a una figura que respeto enormemente y que está bastante olvidada y considero que en muchos casos deliberadamente, sin entrar en teorías conspirativas ni mucho menos, en la historia argentina, como lo fue y lo sigue siendo en presente, la enorme figura de una enorme luchadora que fue la doctora Julieta Lanteri, la médica Julieta Lanteri,
que justamente un 16 de julio de 1911 comenzó ya con toda una lucha y logró votar por primera vez en lo que era Ciudad de Buenos Aires, porque ella luchó, impulsó y a su vez con otros grupos de compañeras crearon el Partido Feminista. Es decir, hay que estudiar la historia, investigar en la historia para intentar comprender el presente y avanzar hacia el futuro con ideas claras, precisas, contundentes y no con saltos, vueltas, retrocesos. La doctora, les recomiendo a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que googleen, simplemente googleen o vayan a una biblioteca, por supuesto. Recomiendo la Biblioteca Argentina, que está en excelentes condiciones actualmente, porque en una época eran deplorables, y esa fue por la tarea de un compañero que falleció hace poco, de un ex gobernador, Miguel Lifchitz. Bueno, la doctora Julieta Lanteri luchó mucho por el voto femenino y por lo tanto no nació en la década de los 40. Por supuesto, sí, sale la ley, se consagra, votan por primera vez las mujeres durante la presidencia del general Juan Domingo Perón y, bueno, estaba presente Eva Perón, pero fue producto de la lucha incesante, constante, permanente de anarquistas y socialistas, como lo fue entre una de ellas la doctora Julieta Lanteri, creadora del Partido Feminista, y que fue asesinada. Se dijo que fue un accidente. Muchas veces suele ser un accidente, entre comillas. Hay otros accidentes también. También hay que recordar que hoy se conmemoran 27 años del no esclarecimiento del atentado en la Mutual Judía AMIA. 27 años. Ocurrió en 1994. Justicia, actuar. Que no quede en el olvido. Murieron más de 85 personas producto de un acto criminal deliberado y de un atentado. Y muchísimas quedaron heridas y con secuelas permanentes. Y no se ha esclarecido nada y se está utilizando en una jugarreta política cuando también fue asesinado